todas las investigaciones retrospectivas entonces buscan una transformación, porque es que yo me voy a evaluar la transformación. transformación. Sí, porque hasta acá vamos a investigar. Quiero saber por qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes actuaron, quiénes no actuaron, hasta que todavía no estoy haciendo. ¿Por qué funcionaba? ¿Por qué? Exacto. Por ejemplo, un ejemplo claro de buscar evaluar la transformación fue como el artículo que nosotros escogimos, que sea la dosis de levotiroxina varía según la etiología del hipotiroidismo y el peso corporal, aunque no sea histórico. No sé, repita esa pregunta y entre todos la van a responder, porque todos ya tienen una herramienta suficiente para poder responder. Ese dice que es un estudio retrospectivo, o sea, algo ya pasó. Sí. La dosis de levotiroxina variando según la etiología y el peso corporal. Sí. Entonces, entre todos vamos a responder esa pregunta. Lo que pasa es que eso no es un estudio cualitativo, sino cuantitativo, es una interpretación de un fenómeno natural desde el punto de vista de las ciencias naturales como un fenómeno cuantificable de respuesta experimental. Entonces es diferente a un fenómeno cualitativo o a un estudio cualitativo, porque es que es fenomenológico desde el punto de vista sociodemográfico. ¿Sí entiendes? Entonces, siento que mezcló todo con todo. Sí. Quiso Exacto, hay cositas que sí son ciertas, pero luego me las desrecuerdo. Sí, lo que pasa es que ese es un estudio desde el punto de vista más como método científico de un estudio cuantitativo. ¿Cómo se supo que estas personas tenían la dosis dependiente y dependiente de la teoría? Por eso, por un estudio experimental, un estudio cuantitativo. Así sea retrospectivo, no es un estudio psicosocial, porque es cualitativo, es psicosocial, el cambio de esto es cualitativo y más de las ciencias naturales. O sea, pasa lo mismo. Sí, sigue dando vueltas y tiene cosas que sí, pero cosas que no. Julie y Angélica. Lo que yo entiendo es que en el estudio que ellos hacen es cuantitativo porque venía de una ley o un proceso ya definido, que era un estudio previo donde determinaba que la levotiroxina hacía esto. Ajá. Y no era la transformación social, digamos que lo hermenéutico va más a lo social porque es la transformación social a nivel humano. Este estudio es netamente cuantitativo porque viene de un proceso, va basado en una ley, viene de un proceso y que fue que el cambio sí, pero no es un cambio social, sino es un cambio estadístico, un cambio biológico, digamos así. Siento que se acerca más, pero siento que le falta más concreción a la idea. Angélica. Es que, pues yo entiendo que transformación es algo que es irreversible, ¿cierto? Sí. Ahí es el cambio de un fenómeno que es los niveles de tirosina. Sí. Pero si usted vuelve y engorda, vuelve y le baja la dosis, vuelve y todo, vuelve al punto de partida. O sea que no hay una transformación que usted esté evaluando. Pasa lo mismo, o sea, tiene la idea, pero no da la respuesta calma. en términos de lo que deberíamos responder. Sí. La una, o sea, no tiene al investigador involucrado como tal en la investigación. O sea, yo estoy mirando si se tomó o no la pasta, si pesa o no pesa, no tengo ninguna interacción con la investigación como tal, ni remodelo el conocimiento, ni el conocimiento fluye, ni estoy inmerso como un actor partícipe de la investigación. Tienen la razón, pero le falta la respuesta. Bermejo, a ver. No, pues yo lo entendía como, voy a poner otro ejemplo diferente. Por ejemplo, antes la hermenéutica estudiaba o se basaba más en textos religiosos, solamente en textos religiosos, y actualmente ya incluyen también otras ciencias. Lo que pasa es, a mí me encanta cuando uno entiende porque más ya se fácil las transformó, cosas ¿no? con dichos coloquiales y tradicionales. Uno no mezcla las tajas con la sopa. Uno mezcla las tajas con la sopa. En este momento estamos hablando de una corriente de investigación histórico-hermenéutica. Por eso hablamos de transformaciones y hablamos del tema de lo que pasó desde la transformación en cualquiera de esas tres dimensiones. La investigación que ustedes tenían es analítica. Tajadas y sopa. Yo no puedo entender el artículo de ustedes bajo los principios de la histórico-hermenéutica, porque no es histórico-hermenéutica.
por eso no tiene sentido la pregunta. Porque yo no puedo preguntarme, por ejemplo, con una investigación cualitativa y decir qué prueba estadística voy a utilizar. Porque en la cual yo no utilizo pruebas estadísticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pongo ese artículo, lo primero que tengo que pensar es a qué tipo de corriente obedece. Empírico-analítica, listo. Me hago preguntas de empírico-analítica. ¿Por qué? Porque entonces ahí si no, ahí sucede lo que usted me dice. Claro, estoy confundido. No entiendo cómo la transformación de lo que ya pasó, si el otro estudio era retrospectivo. Porque es que lo retrospectivo, esa palabra retrospectiva, en ese contexto, es más empírico-analítica, que es lo que vamos a ver esta tarde. Pues finalizando la mañana y la tarde. Pues aplica para los dos, pero visto de forma diferente. Son enfoques y formas de pensarlo súper diferentes. O sea, uno primero define qué tipo de investigación es. Sí. Lo primero que me tengo que preguntar, por ejemplo, si lo hago desde el artículo, es ¿qué tipo de investigación es esta? ¿Es empírico-analítica? ¿Es histórico-hermenéutica o es crítico social? Básicamente la forma de leer un fenómeno. Sí. Yo tengo una pregunta, bueno, una duda también. En ese orden de ideas, no sé si entendí bien, las investigaciones dependen, o sea, el análisis de las investigaciones depende si tengo una investigación cualitativa, no la puedo analizar desde la parte cuantitativa. No, porque es como si yo me fuera a ir a pensar, quiero comprarme unos zapatos y me voy a ir para sándwich cubano. O sea, para yo describir, bueno, estudiar, no sé, interpretar un estudio cuantitativo, tengo que buscar una corriente cuantitativa. Sí. Digo que yo no puedo ir a buscar unos zapatos a Cuba. Si yo voy a buscar unos zapatos, voy a una tienda donde venden zapatos. ¿Listo? Sí. En la clase se llama Estudios y Diseño, ¿cierto? Cuantitativos. Cuantitativos. Entonces, claro, cuando yo vi que estábamos hablando ya de algo que era cual. No, es que todavía no hemos comenzado la clase. Estamos en la básica. Todo esto es un repasito de lo que uno debería saber. Abre. Abre boca. Todo esto es un repasito de lo que nosotros deberíamos saber desde el pregrado. Porque claramente en el pregrado, como profesionales del país al día de salud, todos aprendemos investigación. Pero como yo sé que a veces esto no lo sabes, entonces siempre nuestro instructor va a poder entender por qué. Porque las dos primeras que di esta clase, entendían y contar lo que yo decía, porque no tenemos esto. Entonces todavía no hemos comenzado la clase. Pues usted está raro, no les he explicado la clase. Estamos cerrados y todavía no hemos empezado. Entonces, ¿cómo funciona la histórico-hermenéutica? Claramente es para ciencias sociales. Ahí ya no hay pierde, ahí ya no hay discusión. ¿Listo? Trabaja con un método cualitativo. Ya también lo que hemos discutido en este último momento me ha explicado por qué es cualitativo. Y pilas con esto. Su objetivo principal, su objetivo como investigación es interpretar y comprender. Yo cómo interpreto algo o yo cómo comprendo ese algo. ¿Listo? Hipotético deductivo. Ahorita lo que yo hacía era plantear hipótesis para deducir. Si suelto 5 objetos, el sexto objeto deduzco que le pasará lo mismo. Aquí no pretendo eso, o sea, yo con una investigación cualitativa no pretendo que si yo la hice acá vaya a funcionar igual en otra parte. Yo no pretendo eso. Yo pretendo que interpretar y comprender esto que yo estoy hablando. Ese es el objetivo. Ese es como el objetivo. Comprender e interpretar. ¿Listo? Y vamos entonces ahora sí para la crítica social. ¿Listo? Déjalo un poco tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? El mismo Mateo, en el 2001, que era el autor de ahorita, le decía, a ver, existe una cosa... ¿Cómo es que se llama? Crítico social. Crítico social. Crítico. Mateo 2001. Sí. En el 2001, ¿el que nos dijo? Aparece una cosa que se llama el positivismo. ¿Qué es el positivismo? ¿Qué? No es tener más o medio lleno y medio vacío, no es ese tipo de positivismo. Corriente es una corriente filosófica. filosófica
¿qué me dice qué? También el conocimiento científico, sostiene que el conocimiento científico es el único conocimiento, Ajá. el único conocimiento auténtico. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? El positivismo es el que me dice, si usted no lo puede demostrar, esto no es verdad. Y voy a hacer la siguiente pregunta. No sé. Víctor. Sí. ¿A usted, Bermejo, le cae bien o le cae mal? Me cae bien. Le cae bien. Sebastián, mírame que también le cae. Mira. Entonces es mentira. Lo que usted me acaba de decir es falso. Porque no lo puede mostrar. ¿Listo? El positivismo es el demostrar. Si no se demuestra, si no se mide, si no se evidencia, yo no lo pongo como entre comillas tocar, no existe. Entonces me dice el positivismo y por otro lado es el constructivismo. ¿Dónde hablamos de constructivismo ahorita? En la hermenéutica. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice el positivismo en sí solo, que de cierta manera el empirismo analítico es reduccionista. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta los fenómenos sociales. Porque me reduce a que solo las ciencias naturales son conocimiento verdadero. El positivismo me dice, las ciencias sociales, eso no son las ciencias, eso es carrera. Eso es chamanería. Eso es culebrería. Porque si usted no lo puede medir, evaluar y demostrar, no existe. Pero también me dice que la hermenéutica es ¿qué? Conservadorista. Yasmin, ¿qué es conservadorista? Usted que puso cara de, obviamente, esta mañana está hablando con el humano conservadorismo. Que se mantiene. ¿Cómo es que se mantiene? Que ya viene, que es conservador, que ya viene. Que hay algo establecido y eso perdura a través del tiempo. Si me lo puede explicar en términos de lo que sí, sí. A ver si lo entendimos bien. O sea, porque sí, o sea, se conserva, pero ¿qué conserva? ¿Por qué lo conserva? Una interpretación. ¿Cuál fenómeno? ¿Cuál interpretación? Ya lo encontramos ahí. La filosofía de ideología cultural, social y política que busca promover y preservar las instituciones, costumbres, valores y tradiciones. ¿Por qué la hermenéutica es conservadorista? Porque es un estudio social. No. Porque va de las ciencias sociales. Pero porque lo que pasa es que las interpretaciones sociales son basadas en tradiciones, en la cultura. Sí. Estructura más. Para Nótese, usted, pilas. Nótese lo que ha pasado en la clase cuando pasamos a la investigación social. ¿Qué ha pasado cuando ustedes me dan una respuesta? que nos falta estructurar, ¿no? Sí, porque yo les digo, la respuesta que me están dando es correcta, pero la explicación, justificación y argumentación que me están dando no es tan buena. ¿Listo? Ese es un ejercicio que hago con esa intención. En lo empírico analítico es súper fácil. Yo estoy bien o estoy mal. ¿Está o no está? ¿Respondo correcto o respondo incorrecto? En lo social no solamente es suficiente dar la respuesta correcta. Es importante entenderlo e interpretarlo de la manera correcta. Por eso les digo, todo lo que me están diciendo es cierto, pero no es suficiente. Entonces, lo que usted me dice es cierto, pero no es suficiente. Continúa. Pero yo tengo como una Observación. No, una pregunta medio de, no sé si es filosófica o lingüística o qué, que va como en contravía. Se supone que lo constructivista va desde la hermenéutica, ¿cierto? Sí. Pero vimos que la finalidad de la hermenéutica, la hermenéutica era hacer transformación. No, evaluar la transformación. Ah, ya, sí, que era una... Exacto, porque es evaluar, no. O sea, transformación no es transformación como fenómeno, sino evaluar la transformación del fenómeno. Por eso la clave en algún momento, Pero no me acuerdo si fue Isabel o Víctor, ya me confundí, que yo decía, no, es lo que ya pasó.
O sea, son transformaciones que ya pasaron, que ya ocurrieron. Entonces, en el cuadrito que dibujamos de aquí, transformación se define más como el elemento a evaluar, más no que haga un Porque cambio. estamos hablando desde... ¿Qué? Desde la investigación. Yo investigo para conocer, Ok. para desarrollar la ciencia. No como tal para transformar, sino para conocer. Todavía no. Listo, listo. Cuando vemos, finalizando la tarde de hoy y finalizando la tarde de la siguiente clase, hablamos de solamente existen como 2 categorías de diseños investigativos en los cuales yo sí hago. En el resto yo solamente observo y veo qué pasa. Es una investigación. Ya. Perdón, sabes, continúa. Lo de que sea constructivista y conservadorista es... Pero ahorita dijimos que constructivista era Se basa, participar, ¿no? sí, Era se la buena idea. participación, Se basa la en que que yo existe tengo un dentro de la contexto investigación. social Pero igual y yo estaba hablando histórico todo de el una tiempo. comunidad y eso se va a mantener el tiempo. Y esa, Pero entonces ahorita hablamos de Espérame. conservar. Ya respondemos la duda. hay parte de una base cultural que son una serie de tradiciones, de cultura, de costumbres. Y eso tiende a pertenecer perdurar en el tiempo en ciertos grupos sociales. Entonces eso se basa en el histórico de esa comunidad. Por eso y eso se mantiene. Y eso es lo que, al mantener costumbres y tradiciones, eso es lo que le da identidad a ese grupo poblacional. Sí, pero no me está diciendo por qué la investigación histórica y hermenéutica es conservadorista. Víctor y luego Jania. Puede ser porque, bueno, cuando hablamos de histórico, hablamos de hechos, de sucesos, y obviamente históricos o culturales, y hermenéutico, cómo estoy comprendiendo yo lo demás. Yo digo que es conservadorista al que lo que estoy comprendiendo, lo que ya pasó y está. O sea, siempre vamos a estudiar eso, a esos hechos históricos que ya están con el tiempo. Bien, se aproxima más. Hasta el momento es el que más se aproximaba al Es como punto. la asociación que tiene lo que pasa. Ahora sí, Jania. ¿Sí? Eso fue lo que... Bótelo. No, es que en realidad, bueno, ahorita tengo 2 dudas. Pues porque Víctor acaba de decir algo. Sí. Entonces yo lo entendí como que es la asociación entre lo que pasó y lo que está pasando. Sí. La duda que tengo es si en hermenéutica el constructivismo es la participación activa que yo tengo dentro de... Sí. ¿Cómo lo voy a asociar con conservadorista si conservar es mantener una situación que ya se cree? No, porque es que ahí es donde comienza. La histórico-hermenéutica es constructivista. ¿Por qué? Porque yo ya como investigador no soy un sujeto pasivo. Doy mi opinión. Yo ya soy participativo. Exacto, Comienzo a tener pero entonces conceptos si y preconceptos. Y entre comillas yo doy mi opinión. ¿Por qué? Porque yo sí estoy subjetivamente vinculado al tema. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de cuál es la experiencia docente en los posgrados de ingeniería. No, yo no sé cómo es ser profesor de un posgrado de ingeniería. Yo sé cómo es ser profesor de posgrados en salud. Pero yo no sé cómo. Entonces, claro, yo comienzo a tener de cierta manera como opiniones al respecto en salud. ¿Por qué? Porque ya acá yo comienzo a ser un sujeto activo. Yo no simplemente me siento y digo, se sentaron a hablar, a opinar. No. Yo comienzo entonces a generar ciertos grados de participación porque ya tengo experiencia en esto. Yo no soy un sujeto pasivo como cuando cultivo el periodismo. Pero, a su vez, el hecho de que yo tenga esta experiencia y yo sepa cómo es, hace que yo sea conservadorista. Porque es que yo lo aprendí así. Yo siempre lo he hecho así. Yo ya voy y digo que sobre lo pasado entiendo e interpreto lo que ya fue. Si yo en este momento tuviera que, no sé, diseñar un aula diferente para un posgrado de salud, mi punto de partida siempre va a ser, yo como profesor de frente, ustedes están sentados. Entonces uno dice, ejemplo, nosotros nos dijeron, tenemos aulas interactivas. ¿Qué lo hace interactivo? Que tenemos una pantalla interactiva. Pero entre esto y un video, la diferencia es que esta me da mejor señal. Y tengo menos cables.
y los colores son más encendidos. Y puedo pasar de un tablero a una diapositiva. Pero en esencia no es que yo diga, uff, una super interactividad. ¿Por qué? Pues excepto cuando me siento. Sigo estando yo al frente, porque yo soy el que sabe, y siguen ustedes sentados, porque ustedes son los que ponen. Y otra forma de partir de eso de conservadurista es que usted, de su conocimiento previo, lo que, bueno, ya estudió y analizó, los cambios va a ser basado en ese consentimiento previo. Entonces usted ya sabía que esta es la misma presentación, pero si uno no entendía las bases, no le iba a entender más adelante. Conservó que le tiene que dar ese consentimiento más adelante, pero transformó el hecho de que tenía que dar esa introducción. Algo más o menos es... Exacto, porque entonces, claro, yo digo es conservadorista en el sentido que yo parto mi análisis de lo que ya fue, porque en esencia es histórico el elemento, lo que ya fue, lo que ya pasó. Entonces, es conservadorista no necesariamente porque lo vaya a conservar, sino porque lo entiendo y lo analizo desde lo que ya fue. Digamos. Recuerden, el ejemplo acá es interpretar y comprender. Desde donde interpreto y desde donde comprendo, desde lo que no tengo cómo interpretarlo o comprenderlo desde algo que no ha sido. ¿Listo? Y pasa, por ejemplo, mucho en salud. Entonces nosotros decimos, uy, la telemedicina, uff. No es lo mismo. Es un médico atender a un paciente. Solo que ya no es. No, ni siquiera los Separado. atienden. Exacto, ya no es separado por una mesa, sino separado por una pantalla. Pero en esencia, pues no estoy en realidad transformando nada. Y no revisa al paciente, sino que el El médico otro le lo revisa. comenta. Exacto, pero, por ejemplo, miremos ese ejemplo. Yo tengo un internista, yo soy el médico, usted es mi paciente. Yo le tomo la presión y le digo al otro por la pantalla, le dio 180. Pero sigo una misma dinámica, el otro tiene que saber cuánto tiene la presión. No lo hace directamente él, lo hace a través de mí. Pero es la dinámica misma. ¿Por qué? Porque soy conservadorista en el sentido que yo lo tengo que entender, analizar, comprender e interpretar, que es el objetivo realmente desde dónde, desde lo que ya fue. No tengo otra forma de hacerlo. ¿Listo? Ahora sí, Tania y Julia. Es como la forma en la que procedo a una situación, pero teniendo en cuenta el hecho previo. Es como... La forma en la que Sí. procedo a una situación teniendo en cuenta el hecho previo. Sí. Ahora sí, Julia. O sea que podríamos decir que la hermenéutica es un estudio de la evaluación de la transformación de algo que ya fue. Sí, Ahí otra está vez. paciente. La hermenéutica es el estudio de la evaluación de la transformación de algo que Ajá. Es el estudio de transformaciones de cosas que se transformaron, que ya fueron. Eso es en esencia. Es cómo se dio el cambio, más o menos. Es ¿Cómo estudiar se dio cómo se dio el cambio, cambio? más no ¿Cuándo cambiar. salió? ¿Quiénes lo actuaron? ¿Quiénes lo gestionaron? ¿Quiénes lo motivaron? Etc. No es yo transformar, sino estudiar cómo se dio un cambio. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El positivismo reduccionista. Ya entendemos por qué. El constructivismo es conservadorista. Ya entendemos por qué. Pero entonces resulta que nosotros decimos, la necesidad de la ciencia social no puede verse limitado a esto, porque no puede ser puramente empírica, no puede ser únicamente interpretativa. Entendiendo empírico como lo que yo hago acá, lo mido, lo demuestro, ¿listo? Y lo interpreto desde acá. Entonces, el que nos dice las ciencias sociales no se puede limitar a eso, porque entonces nos estamos autolimitando el desarrollo de la ciencia. Entonces, el que nos dice, aparece esto. Veamos por allí, Jasmine. Ciencia social. Transformación de la estructura social. Entonces aquí ya nos cambia, nos dice, la investigación no debe ser solamente para analizar, conocer esa transformación que ya fue. La investigación nos debe servir precisamente para generar, aquí sí se genera una transformación de una estructura social. ¿Basado en qué? En una escuela de Frankfurt que habla de la filosofía crítica. Por eso se llama crítico social. ¿Listo? ¿Llenas ahí? ¿Dónde más hablamos de crítica en este curso? ¿Crítico social? No, de crítico. En la segunda clase, ¿cuándo? Se
la segunda clase se llamó variables e indicadores, en donde hablamos de crítica. En epidemiología crítica. Sí, ¿qué decíamos de la epidemiología crítica? Contra Anglo. Contra Ángulo. No, o sea ¿No que, qué? o sea que era la filosofía latinoamericana. Ajá, pero se fundamentaba en qué? En la, Lo que yo tengo no es nacional. ¿Listo? Pensando en eso, entonces, la investigación crítico-social busca conocer y comprender la realidad como una praxis. Julie, ¿qué quiere decir eso? Comprende, cuando se comprende la realidad como praxis. ¿Cómo así que es eso? ¿Cómo así que se comprende la realidad como una praxis? Es que acaso en esencia Venía de la mano del positivismo, que tenía que ser tangible o Práctica. No, Una actividad común. Unión entre teoría y práctica. Pues que nosotros, Va por ahí. siempre, por ejemplo, digamos en cada una de nuestras, me voy a la parte, digamos, de nuestras carreras. Ajá. Nos basamos siempre en lo que aprendemos y lo aplicamos. Entonces sería como llevarlo como digamos, al estudio como de la parte tanto social como de la parte, digamos, de las actividades que nosotros en la cotidianidad realizamos. Vea, mire. Dice que es la aplicación de una teoría de elección movilidad. No, esa no es la praxis que me interesa. Porque esa es la práctica de la praxis, es práctica. Perdón, ese es el concepto de la praxis, es la práctica. Así. No, pues está más enredado. Aquí hay Entonces, que ¿por teoría qué de la se praxis. Se En llama psicología se refiere al estudio de los fenómenos psicológicos y las intervenciones de los profesionales sobre ellos. Es como, pues ahí dice que Por ejemplo, habla de que cuando en lo que se basa, por ejemplo, la actuar de nosotros como profesionales o cuando ya es como la reflexión que se hace diariamente, cómo actuamos sobre lo aprendido, como el conocimiento. Vamos por ahí, léalo otra vez. mire, Es como la Dice, yo combinación tengo de acá, la práctica. la praxis Leamos esto. educativa es la reflexión de la persona sobre su quehacer pedagógico, o sea, de lo aprendido sobre lo que hace diariamente. Listo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con Julie. Todo lo que diga de pedagogía y aprendizaje y educación lo vamos a cambiar como al contexto investigativo. Entonces, sería la praxis investigativa, es la reflexión del investigador sobre su quehacer investigativo. Listo. Entonces, miren lo que sucede acá. En la investigación empírico-analítica, yo como investigador soy un sujeto pasivo, porque yo voy y evalúo la naturaleza. Entonces, el frijolito, a los 3 días le salió la raíz. A los 4, la raíz está más larga. La raíz no sé qué. Le sale la hojita, otra cosa, no sé qué. Yo soy muy pasivo frente a la investigación empírico-analítica. En la histórico-hermenéutica entonces me dicen, no, usted no puede ser tan pasivo, usted tiene que ser más participativo, y usted tiene que tener una experiencia, usted tiene que tener un involucramiento, no sé qué. Me dice, dé un paso más, reflexione usted para qué está investigando. Reflexione cuál es su papel como investigador. Reflexione usted desde su ejercicio investigativo, no solamente desde el tema que está investigando. O sea, que esto es generar conocimiento. No, todo se genera conocimiento. Lo que hace es que se cuestiona y se dice, ¿para qué estoy generando ese conocimiento? O sea, un propósito. Hay un propósito detrás de él. Por ejemplo, dice que la praxis en la parte de investigación se basa en una teoría que debe estar sustentada con el actuar diario de nosotros. Claro, porque mire que me pone, o sea, me involucra, no solamente me pone a participar, me mete en el punto de yo soy un investigador. ¿Para qué investigo? Porque entonces, ya voy, Víctor. O sea, que esta sería mucho más cualitativa también. no puede ser, eso es el sancocho. Es cualitativo. Es cualitativa. En esencia es Entonces, en ese orden de ideas, entonces, la
La empírico-analítica mide, ¿cierto? La hermenéutica interpreta y analiza. Sí. Y esta le da un sentido a la investigación. Le da más sentido, como más propósito. Sí. Digamos, en el tema de praxis, pues, viendo cómo es el conocimiento y el comportamiento, por así decirlo, desde lo social buscamos cómo el individuo puede, de alguna u otra manera, relacionarse con el entorno y esto cómo puede modificar sus comportamientos y de ahí deducir por qué investigo, cómo analizo, qué miro. Pero eso también lo puede hacer unas otras. Porque aquí lo importante no es tanto el sujeto que está siendo investigado. Acá lo importante es yo como investigador. ¿Para qué quiero el resultado? Con ese sujeto. O sea, es más propio del investigador. Por ejemplo, dice en la teoría anterior, en Sí. la Histórico-hermenéutica. histórico-hermenéutico, se habla de que todo se puede, habla de transformación, Sí. de que obviamente no se puede retroceder. En este caso, en la praxis, habla más de cambios, o sea, puedo hacer modificaciones, pero puedo retroceder lo que de pronto No, y no porque no es tanto lo puedo retroceder, es hacer el cambio. hacer el cambio. Aquí se está más enfocado en el hacer, en el generar esos cambios o esas transformaciones. Ya, a ver si, más o Porque aquí menos. sí lo genero. Antes lo analizaba, lo entendía, lo interpretaba, lo comprendía. Aquí sí lo genero. Eso es como una investigación con propósito, según entiendo. Entonces, por ejemplo, Todas las investigaciones tienen un objetivo, pero no necesariamente a propósito. No necesariamente. entonces por decir algo, así como entendí yo, vamos a ver el ejemplo del salón. Sí. Usted hace una investigación de esta vaina que estamos intentando entender, Crítico social. clínico-social, No, crítico. crítico-social, para conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre la forma en la que usted da la materia. Sí. Y con base a eso construir o modificar la cátedra que tiene montada. Sí. Mientras que la otra, que es hermenéutica, usted solamente quiere saber cómo los estudiantes aprendieron y ya. Pero no, porque es que pasa algo. Siempre va a haber una intención de cambio o de corregir lo que está mal. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer una empírico-analítica con ustedes. Entonces yo les voy a hacer una encuesta de satisfacción. Entonces, al final de la sesión, yo lo que hago es que pensemos en lo que yo hago. Yo intento mucho hacer eso. Yo intento hacer siempre un cierre. Y les pregunto, ¿cómo se hace? Yo podría hacer eso no conversado. Yo les podría decir, respondan esta encuesta en carita feliz, carita triste. Eso es con fines estadísticos. Porque yo digo, tanto por ciento feliz, tanto por ciento triste. ¿Listo? Entonces ya, yo analizo eso mediante técnicas estadísticas, se puede decir, pues si obviamente es mucho más compleja la encuesta, yo puedo decir lo que les gusta es esto, lo que les gusta lo otro, no sé qué, en lo hermenéutico, histórico hermenéutico, yo lo que puedo hacer es un poco el ejercicio que yo hago, ¿listo? Lo crítico social, el ejercicio puede ser carita feliz, carita triste, o la pregunta de cómo va. Puede ser la misma forma en el mismo abordaje. Pero acá lo importante es que yo sí tengo una clara intención, un claro propósito de generar un cambio o una transformación. Por eso yo digo, o sea, no es tanto el cómo se hace, Sino el para qué. Observado, sino cómo se hace desde mi puesto, desde mi punto como investigador. Es más como personal hacia mí como investigador, no solamente hacia el otro. Yo puedo decir que en el resto de las investigaciones hay un para qué investigo, pero Sí. en una crítica social es un por qué investigo. No, al contrario. Y los otros un por qué, ahora es un para qué. Porque necesito conocer la satisfacción de los estudiantes para mejorar la clase, para que no se me duerman, para que no se me ¿Por qué? Pero aquí es el para qué. O sea, ¿yo qué voy a hacer con esa información? Exacto. ¿Qué propósito hay? Pero no, sí, yo estaba pensando como eso. Entonces, en esta, lo que yo hago es de la información que obtengo, busco como mecanismos para cambiar en una próxima Sí. quizás el resultado. Incluso, guarden en el tintero porque en la siguiente clase, cuando hablemos de este modelo, en general, hasta el momento hay dos diseños, solamente dos. Hoy vamos a ver que en lo empírico analítico hay al menos 8 o 9 diseños diferentes. En este solo hay 2, y eso que son 2 que dependen de uno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, yo cómo voy a estructurar
cultura y a generar ese cambio. Pero el propósito en sí de todas las investigaciones no sería tanto. Puede ser observación. Porque incluso hay unas carreras que se llaman estudios observacionales. Sí, pero exacto, pero con el estudio observacional, lo que no se intenta es el cambio o la transformación, digamos. Si eso fuera cierto, nosotros en este momento, ejemplo, no tendríamos problemas de hipertensión. Porque la hipertensión es de las enfermedades que más se han investigado. Pero seguimos teniendo hipertensión. Y el medicamento para la hipertensión, o uno o el otro, siguen siendo todos orales. Solamente para el control. O sea, de fondo real, no hay una O sea, en pocas palabras, la crítica social busca ese cambio. Busca eso. O sea, Y en teoría, a mis palabras, las otras simplemente se quedan en datos. O sea, ¿Es desde dónde nace la investigación? simplemente se queda el dato. claro, porque, por ejemplo, me voy a meter en salud pública. Y me voy a meter con eventos de interés en salud pública. Cansados nosotros de hacer evaluación e investigaciones en eventos de interés en salud pública. ¿Y cuáles siguen siendo los mismos? Y con la Hace 100 años teníamos todavía tenemos. Hace 100 años teníamos violencia. Pero las cifras solamente se quedan en el papel. Sí, porque por eso trae este concepto de la filosofía crítica de la transformación de la estructura social, porque yo busco esa transformación. ¿Listo? Siempre vamos a tener un objetivo, siempre vamos a tener, ¿por qué? Porque investigo, porque espero mejorar no sé qué tal cosa, pero, por ejemplo, y uno trata de dar pasitos. Cuando yo estudié acá en esta universidad, los trabajos de nosotros terminaron con conclusiones. En este momento, ustedes tienen que entregar un trabajo con recomendaciones. Y yo, por ejemplo, soy de las personas más exigentes con las recomendaciones. Porque yo les digo, usted me va, por ejemplo, la semana pasada se hizo el ejercicio de socialización de un proyecto de los que están terminando. Y a mí generalmente Carmen Luisa me invita, pues porque ella sabe que yo tengo esta postura siguiente. Es un proyecto de 3 médicos. Buenísimos los 3, o sea, muy buenos, muy inteligentes. Y para temas estadísticos, uno de ellos, volador sin par. Hicieron un análisis estadístico, ustedes no saben. Hicieron cosas que yo digo, me demoraría en entenderlas. Y ellos lo hicieron así. Yo dije, listo, perfecto, excelente proyecto. Recomendaciones. Hicieron, fue el ejemplo de la mortalidad por neumonía asociada a la ventilación, el que vimos ayer en la tabla de riesgo. Entonces, ellos hicieron una investigación basada en mortalidad por neumonía asociada a la ventilación mecánica. Recomendaciones. Se recomienda la UCI, tenían 4. Se recomienda la UCI hacer seguimiento a los pacientes con EPOC, porque esto incrementa el riesgo. Se recomienda seguir y adherirse a las guías de manejo. Se recomienda, bueno, tenía como 4. Entonces mi pregunta era, y cada recomendación tenía 2 números. Entonces yo les decía, ustedes me están diciendo que yo tengo a 3 médicos buenos, epidemiólogos, con una cantidad de información como el 10 o solamente en cuadros estadísticos. Para eso. Para eso. No me es. Si de mí dependiera, ustedes no pasan con eso. Porque me parece un desperdicio de talento. Ustedes saben con esas 4 cosas. ¿Por qué tienen eso? Porque la investigación, por ejemplo, si ustedes miran las investigaciones que están publicadas, ninguna tiene recomendaciones. Un artículo científico, ninguno recomienda nada. Todo concluye. Concluye. Lo último es, se concluye tal cosa, se concluye tal otra. Porque en esencia la investigación no tiene la finalidad de entender. Por eso no recomiendo nada. Entonces, por eso uno da pasitos. Al menos en la universidad, ya todos los proyectos de grado de estos 3 programas, al final tienen recomendaciones. O si no, le digo al caballero, ¿cómo los jodimos? Las recomendaciones de ellos.
¿Por qué? Porque la idea es que si ustedes están acá formándose es para eso, para salir a hacer, no para salir a decir, ay, sí, hay mucho y hay poquito. Ese es hay mucho, hay poquito, que sabe qué hacer. Claro, ¿para qué deberíamos hacer? Yo les dije, venga, ustedes tienen un tema que me dice que en los mayos siempre se les mueren más los pacientes por neumonía asociada a la y tienen el resultado. Evaluaron 3 años y en 2 de esos 3 años, en mayo, es donde más se les moría. ¿Por qué? ¿Cómo de solución? No se recomienda la laboratoria hacer un proceso de auditoría estricta en los meses de mayo para saber por qué mayo, qué pasa en mayo, por qué. O sea, no había sentido, no había lógica. ¿Por qué mayo? ¿Por qué no en agosto? ¿Por qué no en septiembre? En mayo. Me están diciendo que el microorganismo más frecuentemente encontrado fue yo no sé cuál. Entonces, pues eso es bueno, eso es malo, era esperado, el tratamiento, la guía antibiótica de esta UCI es acorde a ese microorganismo, o no, o qué. Yo les digo, ¿por qué? Es esto. Debo entender esta realidad como la praxis. Entendía la praxis como lo que nos decía Isabel. Claro, yo debo reflexionar sobre esta realidad. No solamente praxis es práctica. Praxis también es esa reflexión que yo debo hacer sobre lo que estoy haciendo. ¿En qué ejercicio investigativo? Por acá, Bermejo. Una teoría y práctica. Una teoría y práctica, conocimiento, acción y valores. Palabra clave, acción. Ya lo hablamos. Este enfoque investigativo es de acción. Haga, no solamente estudie. ¿Para qué? Angélica. Orienta el conocimiento hacia la emancipación y la liberación. ¿De qué se emancipación? Autosostenible, independiente. Claro, porque acá es donde nos dice, nosotros deberíamos preocuparnos y esforzarnos por generar nuestra propia evidencia científica. Nosotros no deberíamos esperar a que el New England Journal of Medicine nos diga cómo tratar nuestra hipertensión por el lado clínico. Y nosotros no deberíamos esperar a que OPS nos diga cómo deberíamos abordar nuestros casos de dengue. ¿Qué va a saber OPS cómo funciona el dengue allá en la esquina de Doña Teresa? Ellos saben cómo llegar y ellos podrán hacer muchas investigaciones en Centroamérica. Pero Doña Teresa no vive en Centroamérica. Yo diría que en Colombia. Lo ideal sería hacer Sí, porque es muy complejo. Muy complejo. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Ser crítico social y hacer investigación crítico social, por ejemplo, como este, es súper complejo. Porque llegar a entender esto, no lo hago yo, porque llevo tanto tiempo echando cháchara con esto. Y me entiendo, porque este es otro de esos documentos que usted lee 5 veces para poder entender. Entonces, claro, es complejo. Yo decir, por ejemplo, que vamos a hacer esto en la vida real, voy a poner los 2 escenarios. Lo clínico y lo público, que es como donde uno generalmente se mueve. Imaginémonos en un escenario clínico. Yo cojo a neumólogos, nefrólogos, oncólogos, a hablarles de crítico social, de la transformación de la estructura social y la praxis como esta reflexión. Complejo. Imaginémonos en lo público. Yo coger a los secretarios de salud que les integran comida. Y si tienen mucho interés, no tienen conocimiento, y si tienen conocimiento, no tienen interés, de hablarles de esto. Con unos contratistas que contratan 2 meses después de que comenzó el año y que el último mes son corriendo tratando de hacer informes a la carrera. Entonces es complejo por un lado y por el otro. ¿Por qué no las mismas estructuras? Que uno le apunta, sí. Y por ejemplo, yo considero es más, cuando yo comencé, nuevamente volví de profe a esos programas, en epidemiología no se les pedían recomendaciones. Porque el epidemiólogo no para eso. Lo peleamos y lo logramos. A las 3 se les pide. En este momento en que pelea estoy. En auditoría y en seguridad y salud en el trabajo somos súper exigentes con el marco normativo. Dentro del marco teórico hay un marco que se llama marco normativo. En epidemiología no se pasa con simplemente. ¿Por qué? Porque nosotros no nos imaginamos como epidemiólogos que tenemos que saber actuar.
y que para poder actuar tengo que actuar en los marcos de la legalidad. Como yo no actúo porque no sé los marcos de la legalidad, sino de actuar. Son cosas de trasfondo. Cada vez lo peleamos más. Es más como el perfil del epidemiólogo con el que quiere salir la especialidad. Porque hemos sido epidemiólogos muy lo digo yo, como el cuentapalitos. De cuenta palito. De cuentapalitos. Entonces y hay incluso memes de eso. Entonces dice, alguien se está muriendo, necesito un médico. Ah, sí, yo soy epidemiólogo. Un doctor. Un doctor, yo soy eso, un doctor en epidemiología. Ah, bueno, haga algo, bueno, lo voy a sumar en la fila de los muertos. Porque nosotros asumimos que somos para eso, para contar muertos, no para generar eso. ¿Listo? Entonces, vamos dando pasitos. Como Colombia es incluyente de... Sí, se hacen intentos, sino que también lo digo, por ejemplo, esto ni siquiera lo vamos a los privados. O sea, oficialmente cuando a mí me dicen, en fundamento la idea es ver diseños investigativos, yo qué hice, diseños investigativos. Estudio casos, conversando, complementarios, no sé qué tal cosa. Pero si yo no entendía esto, claro, es una investigación que carece de propósito. Ni entiendo por qué investigo. Sí, lleno tablas y formularios de nuevo, no, saco estadística. A pasar. No, y para hacer, y para tener, para publicar y para tener. Cuando hablemos en la tercera clase de investigación, que hablamos de lectura crítica, voy a cuestionar muchísimo el tema de publique. Porque ese no debería ser el propósito de la investigación no debería ser publicar. Es un para qué, no un por qué. Listo. Ahora sí, ¿se hace algo? ¿Sí? Sí, pero no. No, es que me parece muy interesante eso de la praxis, por ejemplo, con la universidad. La universidad creo que tiene sus propias guías, su propia corriente de pensamiento y ellos tienen su enfoque para su población y sus guías de práctica clínica y todo, que me parece una cosa genial, adaptada para ellos y eso aplica, es como la versión más cercana que veo a la praxis en nuestro país. Exacto. Entonces, por ejemplo, Antioquia y Nacional son de las que, ¿por qué? Porque son grandes, porque tienen trayectoria, porque tienen escuela. ¿Listo? Entonces, claro, es ir a hacer. Entonces, aquí lo que hacemos es que cuestionamos la neutralidad de la ciencia, porque creo que Ángel lo mencionaba ahorita sí, nos podemos investigar. Entonces, aquí el cuestionamiento grande es, por ejemplo, y siempre ha sido el tema de la bomba atómica. Si nosotros sabemos que somos humanos, pues yo no puedo decir, inocente yo. Inventé algo que podía ser un arma de destrucción masiva, pero yo no lo hice con esa intención. A mí no se me pasó por la cabeza que eso se iba a hacer. ¿Qué le pasó al de la dinamita? Por ejemplo, siempre que tenemos un plan de desarrollo, nosotros tenemos que pensar esto con qué, para qué se va a hacer. Y el ejemplo en este momento es la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que saber y manejarla y conocerla. ¿Por qué? Porque sabemos que eventualmente puede y podrá ser utilizada como un arma de destrucción. Lo que pasa es que muchas de estas investigaciones en tecnologías avanzadas, como por ejemplo el internet, la atómica, la dinamita y todo eso, son patrocinadas y impulsadas por las fuerzas militares. No por eso, pero si nosotros somos las fuerzas militares, nosotros no podemos decir, sí, la ciencia por la ciencia. ¿Por qué? No, ¿Para qué? porque nosotros sí tenemos que al menos cuestionar para qué está haciendo esto, con mi propósito al tener un nuevo desarrollo y cuáles son los pros, cuáles son los contras de todo un nuevo desarrollo. Por ejemplo, los contras sería la cantidad de empleos que ya van a existir a causa de la operatividad de la inteligencia artificial y la efectividad y porque o sea, reducen y entonces la economía del costo. Exacto, entonces la pregunta es, ¿qué estamos pensando para eso? ¿Cuántas investigaciones estamos haciendo de cuestionamientos al modelo capitalista que nos dice si usted no trabaja no tiene plata? Pero eso era lo que yo reflexioné en esa cosa de index, de esa Global Index, del hecho de cómo al bajar el capital de inversión se priorizan ciertas rutas que no son nada sociales, así supuestamente tendamos a hacer lo social.
y entonces ahí, por ejemplo, mostraban cómo fue el 2024 fue el año más caluroso, con más emisión de carbono y que todo partió en donde la finalidad era producir a corto plazo y no la sostenibilidad. Claro, porque es que yo no veo mucha gente, algunas personas lo hacen, pero no todo el mundo habla del impacto ambiental que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial. Así, eso consume energía miedosamente. Por eso se están tratando de hacer muchos de los gestores de los grandes motores de inteligencia artificial, tratar de hacerlo con energía limpia, con energía nuclear, con reactores nucleares, porque la verdad eso a base consume energía miedosa. Y toda la energía es contaminación. Inconmensurable. Entonces, claro, chévere, porque entonces por un lado chévere, pero por el otro lado no. La neutralidad de la ciencia como desarrollo. Yo no estoy seguro, pero, o sea, porque no he leído el estudio, pero escuché en un podcast justamente que Sam Altman, que es el dueño de OpenAI, o sea, de ChatGPT, al darse cuenta del impacto que está teniendo la inteligencia artificial y sobre todo económico a futuro, de la cantidad de empleos que se van a perder, porque él mismo lo asegura, él empezó a implementar como unos estudios sociales, en donde estaba analizando entre un grupo control, ¿es grupo control y Placer. no. Exacto. Casos y controles. Creo que es así, pero donde daba como un tipo de subsidio, porque ellos tienen una idea de dar un subsidio mundial a causa de todo esto. Entonces él analizaba que a las personas que se le daba un sueldo sin hacer absolutamente nada, si lo utilizaban para desarrollar o de alguna u otra manera resolver sus problemas, se relajaban, pues se parchaban. O sea, que analizaba para justificar esa idea, esa iniciativa que va a implementar, o pensaba implementar. Muy de la mano con eso, pues yo trato de dar mis peleas a nivel, pues, obviamente, de uso general. Dentro del módulo de salud pública de ustedes, yo cierro el módulo de salud pública hablando de innovación social, precisamente pensando en eso, en cómo nosotros como epidemiólogos sí debemos ser muy fuertes en saber estrategias de innovación social. ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros podemos actuar ante estos temas. ¿Es participativa? Pues no tengo que explicar mucho por qué es más participativa que esto. Ubica la concepción científica sociológica en la epistemología del sur. ¿Listo? Acordemos que ya hablamos de epistemología del sur cuando hablamos de epidemiología crítica. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Qué es la epistemología del sur? La latinoamericana, la que quiere modificar los estructurales. Exacto. La que me dice, el hecho de que estemos en el sur, abajo, no quiere decir que seamos menos, que seamos más ignorantes o más llevados. ¿Por qué? Porque me encanta esta frase. ¿A quién se lo va a dejar? Ahí. El sur como una metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Claro, porque la investigación crítico-social me toma esto en consideración. Porque cuando nosotros hablamos de los países del sur, Latinoamérica, África, India, etc., nosotros lo vemos es como una manifestación del sufrimiento. Somos pobres, acá somos llevados, necesitamos que nos cuiden, necesitamos que nos regalen, porque no somos capaces. Promovido, ¿por qué? Por temas de colonialismo. Directo, porque nosotros en este momento sí tenemos un modelo de colonialismo, ya no con colonias como existió pues antes, sino un colonialismo, y pues obviamente lo traigo con relación con lo que hablamos, un colonialismo científico, porque entonces nosotros decimos, si lo publicó en inglés es mejor, si lo publicó en una revista estadounidense es mejor. Si Estados Unidos lo produjo, es mejor. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros. Obviamente cada región del mundo tiene su propio. Porque nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Y científicamente, en salud, somos una colonia de Estados Unidos. Porque si yo pregunto cuál es la mejor revista en medicina, ninguno va a pensar en la revista colombiana. Ninguno va a decir la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud. Y de hecho cuando usted le enseña medicina, le enseña la corriente, la rama europea y la americana. Entonces, ¿cómo se trata? Y la americana.
americana. Claro que somos No, que la estadounidense. norteamericanos. Sí, pero pues estoy Porque diciendo, cuando decimos en la americana, no estamos pensando allí en Puerto Rico. yo entiendo que es ni siquiera Norteamérica, pues es Canadá y Estados Unidos básicamente. Ajá. Yo entiendo que, pero ellos se identifican como América. No, México no entra ahí. Pero ellos norteamericanos excluyen a México. Geográficamente sí. Pero yo estoy hablando ideológicamente, no. México es Latinoamérica para ellos. Bueno, para nosotros. Pues no, estamos hablando de que ellos o sea, Canadá, Estados Unidos y la chusma, pues, para que me entiendan. Y cuando a uno le enseñan medicina o cualquier ciencia, fisioterapia o cualquiera, le explican esas dos ramas. Y sin embargo, nunca le hablan, por ejemplo, de los expertos que son los japoneses en cáncer de estómago. O de, por ejemplo, cómo nosotros inventamos La bolsa. O la bolsa de Bogotá. O la bolsa de Bogotá. Marcapasos, pues que Claro, que son inventos propios, pero los pasamos como sin poder. uno se da cuenta es cuando le murió el que inventó. Sí. La válvula de Hacking, el marcapasos. Claro, nosotros tenemos muchas cosas que producimos nosotros, y no solamente